Y ya estoy en comunicación con Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por el Partido Socialista y secretario general del PS Argentina. Esteban, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, a ver, lo primero que te quería preguntar es dos cosas. Si te sorprendió que Milei use el foro económico para agredir a la comunidad gay, y ayer, anoche, en una entrevista periodística, dijo que lo tergiversaron, pero repitió: la ideología de género conduce al abuso, por ende son pedófilos. Digo, está diciendo que lo tergiversaron, pero sigue confirmando lo mismo que dijo. Lo repite la idea. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Qué análisis haces? No, creo que lo de Davos tiene que ver con una necesidad de Javier Milei de insertarse definitivamente en un club de lo que se denomina la extrema derecha a nivel internacional, en la cual participan personajes como Donald Trump, Giorgia Meloni, Orbán o Elon Musk, que si bien tienen algunas cuestiones vinculadas a valores sociales o disvalores sociales, diría yo, con el presidente Milei, no tienen nada que ver en la propuesta económica, ¿no? O sea, Milei dice ser muy amigo de Trump, Meloni, etcétera, que no son sus amigos, entonces tendrán algunos intereses concurrentes dentro de lo que es la construcción política, pero también es cierto que cuando uno piensa en la propuesta económica, son todos gobiernos proteccionistas. Y Milei es un tipo que al menos retóricamente habla de la liberalización de la economía y la posibilidad de generar libres mercados con distintos países. Entonces, creo que encuentra en la agenda social que él llama anti-woke, que es antiprogre, antiprogresista, antiderechos, una herramienta para poder pertenecer a ese club, aunque en lo económico no haya ningún tipo de coincidencia, o haya muy poquitas coincidencias. Y obviamente dice un foro internacional de enorme importancia, uno de los 2 o 3 discursos más importantes que da en el año un presidente, para el caso de los presidentes que van a Davos, y plantea una idea que entiendo yo no tiene nada que ver con la mayoría de la sociedad argentina. La mayoría de la sociedad argentina no compra esta idea de la batalla cultural, que es una batalla cultural artificial, donde el presidente intenta forzar este argumento. Una sociedad que por nuestra propia historia, por la forma en que salimos de la dictadura militar, por el proceso que tenemos en relación a los derechos humanos, es una sociedad que no quiere volver atrás. No digo que sea una sociedad altamente entusiasta de la diversidad, hipertolerante, por supuesto, como todas las sociedades tiene sus contradicciones, pero claramente no es una sociedad que esté pensando en que hay que volver atrás con ninguno de los avances que se han logrado. En todo caso, planteará no financiar algunas cuestiones con fondos públicos, impugnará algunas formas de expresión de los colectivos, pero de ahí a pensar que hay que derogar la figura del femicidio, la ley de identidad de género, la verdad que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y la verdad que creo que eso es un poco lo que se exhibió luego, porque hace 2 semanas que el presidente está intentando explicarnos que no dijo lo que dijo, que lo sacaron de contexto, que lo tergiversaron, que le editaron la nota, y como bien vos decías, acto seguido repite exactamente los mismos argumentos en la nota de ayer con el periodista Esteban Trebuch, ¿no? Sí. Así que creo que hay una convicción del presidente basada en una agenda antiderechos que compra el presidente enlatada y que se la han vendido Agustín Laje, Nicolás Márquez, personas que en otros países de Latinoamérica hace mucho tiempo tienen mucha visibilidad y mucho rodaje, que acá en Argentina nunca tuvieron éxito, nunca lograron entrar. Ahora obviamente de la mano del presidente ganan legitimidad y ganan visibilidad. Esteban, vos crees, hablabas de él, en algún momento el gobierno había redoblado la apuesta anunciando la presentación ante el Congreso de un proyecto de igualdad ante la ley, que la verdad que propone cosas, a mi juicio, a mi entender, es mi opinión, por supuesto,
cosas complicadas, como lo decías vos, como eliminar la figura legal del femicidio, los cupos laborales para minorías sexuales, la paridad de género en listas electorales, los documentos de identidad no binarios, entre otras medidas alineadas con el desguace de políticas e instituciones públicas que luchaban contra la discriminación de la mujer y las diversidades sexuales. Digo, ¿qué puede ocurrir si el gobierno insiste con esto? Si llega a tomar estado parlamentario, digamos, ¿qué imaginás? ¿Qué acciones crees que van a suceder? No, creo que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso. Sí me hubiese gustado que hubiese sido más contundente y más rápida la respuesta por parte de un amplio arco en el Congreso. Yo digo, constituir un cordón democrático parlamentario para decirle claramente al gobierno que ciertas iniciativas no van a pasar. Una cosa es explicarlo al presidente, otra cosa es intentar disculparlo, como han hecho algunos de los aliados, incluso gente que históricamente ha apoyado estas agendas y que hoy intentó bajarle el precio a los dichos del presidente, intentó poner en cuestión la legitimidad de la marcha. Otra cosa distinta es después ya tener que ir a votar contra una ley que vos mismo promoviste, la ley de identidad de género. Hay diputados y diputadas que hoy apoyan y han apoyado todas las reformas del presidente, que son autores de esas leyes, lo mismo que con la figura del femicidio y otros temas. Por eso tengo mis dudas de que esa ley llegue al Congreso, salvo que el presidente quiera llevarla al Congreso para testear el nivel de lealtad de algunos de sus nuevos aliados, de aquellos que no forman parte de la Libertad Avanza, sobre todo en el bloque del PRO y alguna parte del bloque radical, en donde, bueno, el presidente puede quizá con esto testear hasta dónde son capaces de entregar sus convicciones con tal de conformar al presidente, ¿no? Estoy hablando con Esteban Paulón, él es diputado nacional por Santa Fe, por el Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista Argentino. Te saco un poquito de este tema. El socialismo ha promovido históricamente la justicia social y la igualdad. ¿Qué análisis haces del plan económico del gobierno en líneas generales, digamos, o en todas sus líneas? A ver, creo que el gobierno logró dar en la tecla con una de las grandes preocupaciones que tenía la sociedad argentina asociada a la inflación y a la inestabilidad cambiaria. Ese frente pareciera estar controlado, medio con un plan picapiedra, ¿no? Un poquito rústico, pero hasta ahora le ha dado resultado y eso obviamente repercute también en el apoyo que aún sostiene en una parte importante de la ciudadanía, porque veníamos de un proceso de creciente inflación, de falta de perspectiva de futuro, de sensación de estancamiento del país. Ahora, todo lo que se está moviendo de la economía hoy tiene que ver con volver a algún nivel previo y nada tiene que ver con crecimiento y desarrollo. En la medida en que el gobierno no avance en esa agenda, digo, hoy obviamente una inflación relativamente controlada te permite saber qué no vas a llegar a comprar o qué no vas a llegar a pagar a fin de mes. Ahora, cuando ya mes tras mes ese no llegar a pagar es cada vez menos, digo, hoy están anunciados 12% de aumento en las tarifas eléctricas en el AMBA y seguramente va a tener una repercusión en las provincias donde ya pagamos tarifas mucho más altas hace tiempo. Se habla de, obviamente, aumentos en la carne, 8, 10, 12%, aceite, algunos derivados, bueno, hay un tema ahí con los alimentos, se empieza a mover eso, entonces después en el promedio quizá la inflación te siga dando 2, 2,5, 3, y el gobierno lo puede exhibir como un triunfo frente al 12, 14, 15 del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, o del 25 inicial de este gobierno, y entonces dice, bueno, sí, está bien, sí, no es 25, es 3, bueno, pero si ese 3 primero que es un promedio, segundo que en la canasta que las familias argentinas consumen, buena parte de eso buena parte de los consumos están subrepresentados. Mira, me causó gracia porque ayer me llegó el mail de una de las plataformas con un aumento de tarifa y digo, pero ¿cómo? ¿No era que con el impuesto país estas plataformas que pagaban porque supuestamente remiten dólares afuera iban a bajar? Ahora me bajó el impuesto país, pero me lo aumentan ellos como tarifa. Entonces digo, bueno, hay una serie de aumentos que están impactando sobre todo en sectores medios y sectores trabajadores, que si el gobierno no trabaja para que los salarios recuperen capacidad de compra, capacidad de consumo y esa estabilidad se transforme en un bienestar,
bueno, la sociedad finalmente termina termina facturándolo, ¿no? Porque, bueno, evidentemente nadie quiere vivir peor y nadie va a agradecer eternamente haber controlado la inflación. Si el gobierno llega con algunos de estos elementos, con un poquito de aire al proceso electoral, difícilmente eso sea algo eterno, o sea, para siempre. Y si el gobierno no se enfoca en generar empleo, en parar la destrucción. Yo soy diputado por Santa Fe, vengo de Rosario, tuvimos General Motors, Asindar, frigoríficos en Villa Bernal Galvez que han cerrado, despedido, suspendido personal. Bueno, General Motors está en un proceso irreversible, prácticamente retirándose del país. Leímos lo de Nissan, 500 puestos de trabajo. Sancor también, que lo de Sancor tiene es fuerte tremendo. En Rosario, en Córdoba. Estuvimos nosotros en Sunchales, la cuna de Sancor, en enero, que hacemos nuestro campamento juvenil. Hay un intendente socialista allí. Estuvimos en nuestro campamento de jóvenes socialistas en Sunchales. Sancor tiene un diagnóstico terminal, a marzo, Sí. abril, ahora entró en convocatoria. Bueno, todo lo que está pasando con la cadena de pagos en el campo. Bueno, y el contexto internacional. Trump se resfrió el sábado y estornudó el sábado y nos resfriamos todos el lunes. Después le quitó un poquito la pata a la guerra comercial, pero eso sigue estando presente como algo que efectivamente puede tener un impacto negativo en la economía global. Entonces, pensar que Argentina aisladamente se salva o se cuelga de algo, si no tenemos un plan propio de desarrollo, que esté bien plantado el país, vamos a estar en una situación compleja y en algún momento este buen humor social o este acompañamiento que tiene el presidente se agota, porque aparte te lo dice cualquier encuesta, vos tenés apoyo por las medidas cambiarias y de inflación, pero cuando preguntás por salarios, por tarifas, por precios de los alimentos, por ingresos, etcétera, ahí se empieza, el apoyo al gobierno baja muchísimo, porque son temas que la sociedad sigue considerando pendientes. Bien, hiciste un muy buen análisis, a mi juicio, de la macro a nivel nacional en Santa Fe. Te pregunto, ¿cómo ves la gestión de Maxi Puyaro? Bueno, una gestión que es una gestión que tiene otro sentido diferente al del gobierno nacional, una gestión que está construyendo política pública y un Estado presente con una baja tasa de endeudamiento del Estado, con un presupuesto superavitario. El año pasado alcanzamos un superávit de 126.000 millones de pesos. Obviamente Santa Fe es una provincia que tiene espalda económica y financiera, mucha actividad comercial, pero la verdad es que hay un sentido distinto. Hay políticas públicas en términos de salud, de reparación de rutas. Obviamente la política salarial para con los trabajadores y trabajadoras ha superado a lo largo del año la inflación, recomponiendo salarios. Hay políticas de género, de derechos humanos, en una provincia que históricamente ha sido una provincia bien administrada, que tiene una de las tasas más bajas de actividad pública, de empleo público por sobre el empleo total, esto por la propia matriz productiva muy diversificada que tiene Santa Fe, pero que no deja de prender ciertas alarmas, porque, por ejemplo, yo que soy del sur de la provincia, el anuncio del gobierno de quitar aranceles a la importación de maquinaria agrícola, incluso usada, en muchas localidades del sur de la provincia, Las Parejas, Las Rosas, Firmat, que son productoras de maquinaria agrícola, te imaginas que encendió alarmas preocupantes, como lo que nos está pasando con General Motors y con otras, Asindar y otros sectores de la industria, que no están exentos de este plan económico. Por eso, digo, el gobierno plantea un plan económico vinculado a la patria financiera, a la economía de exportación, a los commodities, etcétera, y bueno, eso tiene un impacto en la parte industrial. Las provincias que tenemos desarrollo industrial fuerte lo vamos a sufrir y lo vamos a padecer. Lo hemos visto en los años 90, caso Sancor, el gobierno provincial, la municipalidad han puesto todo lo que podían para tratar de atajar la caída, pero bueno, hay políticas macro que no dependen de la provincia ni de un municipio y en las cuales te quedas corto con las herramientas con las que contás.
Me contabas, Esteban, hace un rato el tema de, bueno, lo caro que están las tarifas en Santa Fe. Digo, venimos de días de calor, incluso en la zona centro del país también. ¿Cómo está el servicio? Digamos, ¿hubo muchos cortes? ¿Ves inversión? ¿Qué me podés contar? No, nosotros tenemos la empresa provincial de la energía, que es una empresa que en su momento no se privatizó en los años 90, es de las pocas que quedaron en manos del Estado. La verdad que es una empresa que hoy tiene una administración bastante prolija, te diría ordenada, por supuesto con tarifas quizá en promedio un poco más altas, similares a las de todas las provincias del país, más altas de las de la Ciudad de Buenos Aires, que durante mucho tiempo estuvieron sobre subsidiadas. Y la verdad que no hemos tenido grandes problemas, hay un plan de inversión. El corte más grande, te diría, fue hace 2 semanas, similar a lo que pasó ayer en Córdoba, cuando Transener te saca, o Camesa, mejor dicho, te desengancha del sistema interconectado nacional porque el crecimiento de la demanda tan al límite genera una posibilidad de caída global del sistema. Entonces van rotando, aunque no lo digan, después dicen que no, que bueno, concretamente hace 2 semanas a la provincia le dijeron, no, nos bajaron la perilla durante un rato, Claro. Se cortó la luz, tuvimos un gran apagón en Rosario, no por la red de distribución provincial y de mediana y baja tensión, sino por la de alta, el desenganche que hizo Camesa, que es lo mismo Bien. que pasó ayer en Córdoba, Bien. en algunas otras provincias del norte. Esteban, clarísimo, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, es un placer siempre hablar con vos. Muchísimas gracias, Sergio, cuando quieras, a disposición. Esteban Paulón, diputado por la provincia de Santa Fe por el Partido Socialista.